autoridades de que no salgan del teatro sin permiso. ¿Quiere decir que estamos presos en el propio teatro donde hemos de trabajar? Es un homenaje al teatro porque el choque de lo moderno con lo antiguo siempre se produce como una graciosa catástrofe para el espectador y tiene un sabor, sin duda alguna, un sabor de época. Es de la gran época de las vanguardias en su cenit. Es un hombre, digamos, un genio, ¿no? Estamos hablando para mí, del valdepeñero más importante que ha tenido la ciudad del vino. Paco Nieva tiene una obra gigantesca, inmensa. Solamente de teatro tiene 39 obras. Luego, aparte de las adaptaciones que hizo de los clásicos, de Valle Inclán, de su maestro, de Pérez Galdós, de Cervantes, y luego como novelista hizo 5 novelas y como narrador pues tiene 3 libros de narración, entre otros libros. En fin, es un hombre que trabajó muchísimo, se ganó la vida como escenógrafo cuando vino a España, gracias a José Luis Alonso, el gran director teatral, que le dio trabajo como escenógrafo, y ya pues empezó a moverse un poco en aquella España todavía un poco gris y casposa del franquismo, pero bueno, ahí fue sobreviviendo. Ciertamente podía ser la inventora de un teatro nuevo, la comedia difusa. Me ahogo, me ahogo. Teatro es el punto de partida para ver todo lo que ocurre en la vida, y eso lo ves en la obra de Paco Nieva. Yo me lancé a escribir teatro porque había naturalmente visto mucho teatro del pequeño, pero luego tuve que aprender, digamos, la cocina. Tuve que aprender verdaderamente a construir una obra de tal modo que verdaderamente hiciera impresión, porque todo no es el argumento, sino los accidentes, pensamientos, ocurrencias que llenan todo un diálogo teatral. Y eso hace falta una experiencia, un ejercicio, a veces muy duro. Nació en Valdepeñas en 1924, en el seno de una familia acomodada, burguesa y culta. Entonces, pues, aquí estuvo en Valdepeñas, bueno, hasta el año 43, que se marchan a Madrid. Entre medias, pues, en la guerra tuvieron que marcharse a una casa que tenían en Sierra Morena, porque el padre había sido gobernador de la República, que anteriormente en Valdepeñas fue oficial mayor del Ayuntamiento de Valdepeñas, era bisnieto del helenista y sacerdote Ciriaco Cruz. Su abuelo paterno fue presidente de la Diputación de Cádiz muchos años. Su tío fue don Cirilo del Río, ministro de la República de Agricultura, que hizo muchísimas cosas por Valdepeñas. Entre ellos quiso crear la primera denominación de origen, que fue imposible. En fin, es un personaje verdaderamente ilustre que tenemos en Valdepeñas, y que además siempre en todos sus libros ponía nacido en Valdepeñas, no como otros que no quiero citar aquí, que ponen nacidos en un lugar de la Mancha. Es un valdepeñero de pura cepa, como decimos aquí, que además amaba a Valdepeñas muchísimo. Y denos viento fresco ya para el abstruso y acomodaticio que todas llevamos dentro. ¡Que no nos diga! Morrelito, perdónanos ahora tú, porque te hemos querido tanto. ¿Qué llevas en la mano? ¡Una zanahoria! ¡También está confitada! Estaba enseñado antes de nacer. Yo puedo ser agarrotada, y la inocencia, si es que la tengo, nada me la ha de quitar. Debe ser conducido a una institución modelo, y tú en un calabozo con oscuridad central. Después de la guerra volvieron a Valdepeñas y le dio clase Juan Alcaide, que estaba depurado de empleo y sueldo también por un amigo que lo había denunciado como no adepto al régimen,
y entonces le dio clases particulares, le enseñó los clásicos españoles e europeos, porque Alcaide era un poeta y un maestro de una cultura grandísima. Después, en el 45, emigra toda la familia a Madrid, y allí Paco Nieva estudia pintura en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En Madrid está hasta el 53, en Madrid pues se gana la vida como escenógrafo, como dibujante, como pintor. En el 53 se marcha a París y allí estuvo 10 años, hasta el 63, allí entra en contacto con la bohemia parisina y se casa con una mujer que era una persona muy influyente dentro del mundo de la cultura y lo introduce en el mundo de la cultura francesa. Entonces conoce a todos los personajes, a todos los grandes escritores y también, pues, de alguna forma lo introduce en el mundo de la bohemia, que a él siempre le interesó mucho. Mi larga estancia en París me procuró relaciones magníficas y llevaba un buen camino, incluso de ser un buen escenógrafo e incluso de ser un buen escritor de textos teatrales. El contacto lo establecí desde aquí con el Grupo Cobra del Benelux. El Grupo Cobra, donde hay gente hoy famosísima que aparece en los diccionarios de arte. Estaba Lechinsky, estaba Appel, estaba Roberto Malta, y infinidad de gente, y no precisamente todas del Grupo Cobra, sino aquellas que conocí nada más llegar a París, porque me puse en contacto con toda aquella gente de Saint-Germain-des-Prés, del barrio latino. Y es decir, que yo veía a Yves Tanguy pasar por la calle, quedarse mirando las tiendas, no lo sé, veía a Alexander Calder y a Marlene Dietrich. Estuvo en Alemania, en Berlín, en Italia, vivió en Roma un año. Cuando estaba en Italia, con Pasolini, al que conoció y trató, pues en las fiestas que daban, él hacía la famosa limonada valdepeñera que llamamos, ¿no? La famosa limonada, que en otras zonas se llama zurra, con vino blanco y melocotón, en fin, lo que es. Y eso era los artistas que ven allí se sorprendían mucho de esa bebida. Yo quería realmente sorprender, pero dentro de la sorpresa que también hubiera emoción y que hubiera risa. Unas veces una cosa y otras veces otra, y otras veces mezcladas. Porque yo era un gran admirador, digamos, de la tragicomedia de Arniches. Bueno, de las grandes tragicomedias, empezando por Calisto y Melibea. Pero realmente lo que era de mi tiempo y que yo veía de pequeño era el tipo de tragicomedia arnichesca que me parecía de una habilidad extraordinaria, y además la gente se reía muchísimo. Aquí se necesita un muerto. En nuestro arte sucede así. Todo en él es muy pasajero. Sales de gira y cuando vuelves ya han cambiado el gusto y el estilo. Recibió 23 premios, empezando por el Pulgien, que se lo dieron en Francia, el reconocimiento a toda su obra. Luego ya pues tiene, serían citar todos, estaríamos aquí media hora, ¿no? Pero cabe destacar entre ellos el Premio Nacional de Teatro 2 veces, el Premio de Literatura Dramática, el Premio Valle Inclán, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio de la Crítica, nombramiento de la Real Academia, el posteriormente nombramiento de honor de la Real Academia Española. En fin, es un hombre que, salvo el Cervantes, que debieron de dárselo, pues tenía todos los premios. Una noche estábamos cenando en el bar Penalti, en el comedor antiguo, y cenamos huevos con chorizos, con nuestra correspondiente botella de vino. Y entonces, sobre el mantel de papel,
me hizo un dibujo de Sor Patrocinio, porque decía que yo me parecía a Sor Patrocinio, una monja que había conocido él, y lo tengo en mi casa en Malcaro, que además está, el mantel está, como era de papel, está recortado como buenamente pude, no con tijeras, sino con la mano, y pone al gran poeta Joaquín Brotons con lobe y fe ciega en su obra, una cosa así, no recuerdo, lo tengo enmarcado en casa. Era un hombre que solamente escuchándolo aprendías.